Hola, bienvenidos todos. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Otra vez aquí, seguimos en nuestro coloquio. Perfecto, qué bueno. Damos la bienvenida a las personas que se van uniendo a este proyecto. Agradecemos a todos aquellos por sus mensajes de aliento, por su cariño, por su amor. De verdad, créanle que lo recibimos con todo el cariño. Muchas gracias. Y ayúdenos a orar, porque este proyecto es del Señor y la idea es que podamos expandir nuestra mente y que el Señor sea siempre el centro de toda nuestra vida. Así es, perfecto. Y esto nació, digamos, de inquietudes que realmente yo tenía con él y quería expresarle esas inquietudes, y precisamente pues lo que dice Andrés, ayúdenos a orar para que este proyecto tenga la bendición de Dios y podamos continuar pues aprendiendo, porque es lo que estamos haciendo en el día de hoy, poder tener el tiempo de charlar los dos. Continuamos con nuestro tema del tiempo de la iglesia. En el tiempo de la iglesia hicimos una pequeña explicación de la parte de la tribulación. Quizá puedes continuar un poquito con la tribulación y continuamos. Claro, el tiempo de la tribulación podemos hablar semanas, porque son muchos los sucesos y cuando nos metamos de lleno a estudiar el Apocalipsis, entonces ahí vamos a ver que nos vamos a ir devorando capítulos con todo lo que va a pasar. Pero mientras tanto tenemos que ir armando la casa, la estructura, el cimiento, para poder hacer. Bueno, ya dijimos entonces que esa tribulación es un periodo de 7 años y que ese periodo está dividido en dos, en esos 3 años y medio. Dijimos que este es el tiempo, ahora, el tiempo de la iglesia para prepararnos y para permitirle a Dios que sea verdaderamente el dueño de nuestro corazón y no caer en la trampa de Satanás y tener que vivir en ese tiempo. Porque en ese tiempo Dios le dará la oportunidad a la gente de ser salvos, pero tendrán que sufrir mucho las consecuencias, porque será el tiempo en el que el malvado mandará en este mundo hasta el final, cuando Jesús venga con toda su gloria y con toda su eternidad. Ahora, en este tiempo de la tribulación vamos a ver que existen tantos elementos y existen tantas circunstancias, pero dentro de todo, digamos, lo malo que puede ocurrir, siempre podemos ver la bondad de Dios dándole la oportunidad aún a las personas de creer en Él. Siempre. Qué bueno. Sí, por supuesto. Da la impresión y entiendo que verdaderamente es una oportunidad para que la gente tenga ese retorno o esa entrega verdaderamente hacia Dios. No entrar en ese periodo, podríamos llamar la tribulación un periodo como de oscuridad, como de un periodo donde no habrá claridad, ¿lo podríamos llamar así? Sí, es un periodo total de confusión total, porque lo que se va a vivir, el caos que se va a vivir, lo que la gente va a sufrir, es algo que nunca había pasado en la tierra. Perfecto, hasta ese momento. Perfecto. Bueno, venimos con la tribulación. Luego viene la profecía. Okay. Hay algo que se llama las 70 semanas de la profecía de Daniel. ¿En qué consiste eso, Andrés? Bueno, este es un tema muy interesante. Aquí, cuando tú me preguntas esas cosas, en mi mente yo veo años. Podemos hablar años de todas estas cosas, porque es una cosa fascinante y a la gente espero que le encante tanto como a nosotros. Bueno, empecemos por definir qué es la profecía. La profecía no es lo que la gente piensa que es. Si una vez se va y le pregunta en la calle a alguien, ¿tú qué piensas que es profecía? No, eso es como un poder de adivinación. Ajá. La adivinación es un poder satánico. Eso todo lo sabemos a través de la escritura. La adivinación no tiene nada que ver con la profecía. La profecía es algo que Dios ya ha dicho a través de una persona que Él ha escogido, en este caso un profeta, o se llama bíblicamente el profeta, el que Dios escoge para que hable por Él. Y eso que esa persona dice es lo que se conoce como profecía. Cuando llega el tiempo para cumplirse, pues entonces nos damos cuenta, hasta ahora, que todas las profecías del Génesis, todas,
hasta, bueno, todavía faltan muchos del Antiguo Testamento por cumplirse porque ellos también profetizaron sobre este tiempo. Ajá. Y alguien podría decir, wow, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre un evento que iba a ocurrir, qué sé yo, 3000 años después. Sí, por supuesto. Por Claro. supuesto. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios, no es la voz del hombre. En específico, la profecía de las 70 semanas de Daniel es una profecía muy interesante porque primero, de ahí es donde podemos empezar a constatar que el periodo de la tribulación es 7 años. Alguien podría decir, Andrés, pero ¿dónde dice en la Biblia que son 7 años? ¿Correcto? El Ajá. tiempo de la tribulación. Bueno, ya vamos a ver. Antes de comenzar a leer la que está en Daniel 9, hay que entender un concepto matemático. Dentro de la cultura judía existen semanas de 7 días, pero también existen semanas de 7 años. Ajá. Semanas. Semanas. Wow. Entonces, cuando hablamos de la profecía de las 70 semanas, si usamos la matemática 7 por 7, 49, serían 490 años. 490 años. Pero también existe la semana de 7, que puede ser de una semana. Ajá. Vamos a meternos porque cuando comencemos a leer hay que conocer ese dato para poder entender lo que vamos a leer. Por eso lo dije antes. Perfecto. Entonces, vámonos para Daniel 9. Y él comienza diciendo así. Daniel, he venido en este momento para que entiendas con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados y pidan perdón por su maldad. Establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Vale, lo seguí, ahorita lo explico. Ok. Después de eso, habrá 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 72 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. Vamos a dejarlo ahí, ahorita volvemos. Entonces dice, las 70 semanas. Dice que después del decreto del rey, si no me falla la memoria, ¿te acuerdas del nombre? Artígenes. Artígenes, que decreta y da la orden de que se reconstruya Jerusalén. Desde ese momento, dice que hasta la llegada del príncipe elegido. ¿Quién es el príncipe elegido? Ya sabemos que es el Mesías, que es Jesús. ¿En qué año fue decretado ese mandato? Aproximadamente en el 445 antes de Cristo, durante el periodo de los persas. Si contamos ya hablamos de los 490 años, ¿verdad? Entonces, si contamos los 445 hasta el año 0, serían 45. Quedarían, ¿cuánto nos faltaría? 38. Nos faltarían 38 años. Entonces, Jesús, sabemos bíblicamente que los textos nos enseñan que vivió alrededor de 3 años. Entonces, 33 menos 38. ¿Y qué pasa con esos 5 años que sobran ahí? Bueno, ya sabemos que dentro de los calendarios que se manejan dentro del mundo, nosotros hacemos parte del calendario gregoriano, pero existe el calendario judío. Cuando los textos comenzaron a ser repartidos a través de la historia, nadie pudo decir exactamente cuándo era el año 0. Ajá. Todo eso está profetizado. Entonces llegaron a un acuerdo entre todas las comunidades y entre todos los líderes de las demás denominaciones religiosas, que hubiera un margen de error de 5 años entre el año 0 y el 5. Ahí,
cuando contamos eso, entonces son 483 años. Desde que se decreta que se reconstruya Jerusalén hasta que Jesús llega a Jerusalén montado en el burrito, en aquel famoso evento que se conoce como el Domingo de Ramos, que sería el comienzo de la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. ¿Qué pasa entonces? 483 y los otros 7, bueno, esos 7 es la otra semana que falta. Ahí van 69 semanas. Desde el decreto hasta que Jesús son 69 semanas, o sea, 483. Falta una semana, o sea, los 7 años. Ahí es donde sale la semana de la tribulación. Okay. ¿Por qué? Porque aquí Daniel nos lo va a decir. Versículo 26. Después de se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana, ya dijimos que una semana son 7 años. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos. ¿Qué gobernante? El anticristo. Pero a media semana, ¿viste cómo utiliza los términos? Ajá. O sea, a los 3 años y medio. No, entonces a los 3 días, no, a los 3 años y medio. Pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Bueno, veo que este tema es un tema que hay que cogerlo con pinzas. Con pinzas. Para que la gente pueda entender verdaderamente lo que es este periodo de la profecía, tribulación, profecía. Y yo me gustaría proponerle algo, Andrés. Dime. Para la próxima charla que tengamos, podríamos repasar un poquito los números, claro, para que la gente pueda entender a ciencia cierta de qué se trata, digamos, cada periodo de tiempo. Para entonces nos traemos un tablerito y le mostramos a la gente el periodo, digamos, de tal a tal, para que ellos puedan tener escrito esa explicación, porque me parece que es una explicación que hay que tomarla muy, muy detalladamente para poderla entender. Sí, porque es una profecía matemática. Perfecta. Matemática, porque el Señor no se equivocó en nada. En nada se equivocó y queda perfecto los años hasta la llegada de Jesús y después de su muerte. Como lo dice la muerte del príncipe elegido, que se refiere a Jesús. Aquí tenemos que decirle a la gente que todo este tema es un tema bastante profundo. La única manera de poderlo comprender en su totalidad es orándolo. Claro. Porque la revelación solo proviene de Dios. Eso lo vuelvo y lo voy a repetir hasta el cansancio. La revelación solo proviene de Dios, no de los hombres. No nos conformemos con la información. Claro. Tenemos que ir y buscar a Dios, porque cuando vamos y buscamos a Dios, Él se revela y es su Espíritu el que nos hace comprender todo este tipo de cosas. Claro, podríamos mostrarle a la gente que esa revelación que viene de Dios se encuentra en su palabra, y podríamos mostrarles los versículos en los cuales puedan empezar a leer para poder entender, y sea el Señor quien les revele dónde tienen que estar leyendo y cómo tienen que estar leyendo. Pienso que es importante hacer énfasis en los versículos que han leído desde Tesalonicenses y con Daniel, para que la gente pueda entender un poco más. Sí, todo Daniel es un libro profético. El 100% del libro de Daniel es un libro profético. El que acabamos de leer es Daniel 9, del 24 al 27. Eso se lo vamos a poner ahí en la pantalla para que ellos lo vean. Y leímos después segunda de Tesalonicenses 2, que habla de ese periodo, de ese tiempo oscuro. Y hay muchos otros textos, sino que por cuestiones de tiempo y todo, pues eso es lo que todo. Pero más que poder comprender exactamente, a veces la gente se enreda con los números y dice, a ver, que una semana de 7 años y que una semana...
Lo que realmente usted tiene que entender es que es la manera que como Dios se expresa. Claro. Y la única manera de comprenderlo, volvemos y lo repetimos, es a través de esa revelación. Y en esa expresión que Él hace, que Dios realiza, es una expresión que no tiene falla, es exacta. Es ¿no? exacta. Es precisa. Es precisa. Seguramente que muchos de los televidentes quieren saber exactamente esos periodos, cómo los estamos manejando en esas semanas que nos estaba explicando aquí. Pero quisiera invitarlo que la otra semana pudiéramos explicarles a ellos un poquito los números, porque como es tan perfecta esa matemática, pues a todos nos causa curiosidad para poderlo entender. Por supuesto, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Ahora, siguiendo con esto, con el tema de las 70 semanas y de Daniel, Dios lo que constantemente está es advirtiendo. Fíjense que Dios siempre nos está dando la advertencia. Hay gente que todavía piensa que Dios no advierte, siempre está advirtiendo, Dios siempre está revelando su plan, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar, pero somos nosotros los que no queremos entender esto. Ahora, dentro de este periodo de la profecía y de la tribulación tenemos que tener claro el concepto hebreo judío, porque, vuelvo y lo repito y lo voy a repetir hasta el cansancio, es fundamental conocer el Antiguo Testamento para poder comprender el Apocalipsis y para poder comprender la profecía y para poder comprender la tribulación, porque es la culminación de los hechos que comienzan desde el Génesis. Desde el Génesis. Entonces, Israel como tal es el reloj del mundo. La gente todavía no tiene esa percepción de Israel. Israel es el reloj del mundo porque es el pueblo escogido por Dios. Claro. Y esa profecía de esas 70 semanas es como un reloj que está andando, o como esos cronómetros que uno para, y cuando Jesús muere, ese cronómetro paró, porque todavía falta esa semana por cumplirse que nadie sabe cuándo volverá. ¿Cómo vamos a saber? Pues cuando Israel le pase lo que le vaya a pasar y haga el pacto con el anticristo, ahí es que nos vamos a dar cuenta que ese reloj va a comenzar a caminar otra vez, porque ya sabemos entonces que será el comienzo de ese periodo de la tribulación donde Dios le dará el poder a Satanás para dominar a este mundo. Nosotros los cristianos, por costumbre, creemos que la Biblia la leemos del Nuevo Testamento para adelante, pero entiendo y ahora comprendo en la importancia que hace el Antiguo Testamento en todo el libro. Es importante que conozcamos toda la palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis, para que no haya un malentendido y podamos, digamos, meternos y entender lo que está pasando. Correcto. No podemos comprender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Y no podemos comprender el viejo sin el nuevo, porque los dos son uno, se complementan. Este es un solo libro, no lo podemos partir. Así usted vaya a una librería y compre el Nuevo Testamento solo, eso no significa que ese libro esté partido. Un dato referente al Antiguo Testamento, o como se llama en hebreo, el Tanakh. El Tanakh es la suma de los libros. Ustedes saben que para los judíos, ellos dividen el libro en tres: la ley, los profetas y los libros de sabiduría. Ese es el Tanakh, ese complemento que para nosotros es esos 37 libros del Antiguo Testamento, que para ellos también son los mismos. Claro. Que son los mismos. Entonces, nosotros tenemos que conocer eso. Si queremos comprender la profecía, si queremos aprender de este tiempo de la iglesia, si queremos saber cómo prepararnos para ese tiempo que viene, si queremos leer y poder comprender ese libro del Apocalipsis, necesitamos saber el Antiguo Testamento. No le estoy diciendo que se lo sepa de memoria, pero hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que ir atrás adelante, porque a través de esas escrituras, aquí del viejo, una en el nuevo, 3 en el viejo, 1 en el nuevo, es que podemos comprender, y ahí es donde la mente se puede abrir y Dios nos va a llevar a otro nivel. Claro. Eso es tomar el Antiguo Testamento y aprenderlo,
poder estudiarlo nos va a facilitar, como estabas diciendo, el hecho de entender el Nuevo Testamento. Habla mucho de los tiempos históricos, de las fechas históricas que sucedieron en el Antiguo Testamento, y la parte de la profecía me llama la atención lo que dijiste ahora. Muchas de las profecías no se han cumplido todavía. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué pasa ahí en esa parte? Bueno, las únicas profecías que faltan por cumplirse son las de los últimos tiempos. Ajá. Todas las otras profecías han sido cumplidas a su cabalidad, de principio a fin, y existe la prueba, existe la profecía, existe el cumplimiento. Existe la palabra, existe la revelación. Y lo que falta es toda esta parte nueva. Por eso es importantísimo conocer, lo repetimos, el tiempo de la iglesia, para poder saber entonces que en ese momento este libro se va a abrir aún más y todo lo que está ahí se va a convertir en realidad. En realidad, la gente piensa, no, Dios es amor, Dios es muy bueno, Él no va a permitir que nada malo pase, Él no va a destruir al hombre, Él no va a hacer nada de esas cosas. Sí, Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y ese tiempo de la tribulación es para todos aquellos que lo han rechazado, que le han dado la espalda y que no han querido aceptarlo a Él. Muy bien. De nuevo, pues ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan algunos minuticos, algunos segundos. Le queremos agradecer a toda nuestra audiencia. Para mí, sobre todo, es un placer escuchar palabra tuya y poder entender lo que realmente es todo este tiempo de la iglesia que estamos viviendo. Y bueno, te dejo para que te despidas de nuestros televidentes. Bueno, no se angustie, no se preocupe, no piense, uy, esto es mucho, la cabeza se me va a explotar. Tranquilo. Usted lo primero que tiene que saber es que usted es salvo. De ahí nace todo. De su seguridad de salvación sale todo lo demás. El resto viene a través del estudio y de la revelación. Y recuerde que si tiene dudas, preguntas, comentarios, utilice nuestro email al pastorandresosa@gmail.com. Recuerde darnos el like y nosotros llegaremos a ustedes con las respuestas. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.